Bueno, muy buenas tardes, estimadas y estimados compañeros. Muchas gracias por acudir a esta gentil invitación que hemos cursado desde el Sindicato de Procuradores Judiciales, Procurar, para efectos de retroalimentar los conocimientos de cara a la declaración de renta de este año. En esta oportunidad, al igual que en oportunidad anterior, nos acompaña el doctor Héctor Mayorga, contador público con vasta experiencia en estos temas tributarios, que nos va a poner al día en los temas que resultan de interés, teniendo en cuenta que pronto se inaugura el calendario tributario para efectos de la declaración de renta de este año, y vamos a tratar de hacer énfasis en la declaración de renta en lo que a los procuradores judiciales 1 y 2 concierne. De manera que esta charla nos vamos a ocupar de revisar la reforma fiscal del año 2022, los retos y oportunidades para el año grabado 2023 y siguientes. Y a partir de esta temática general, trataremos de abordar algunos aspectos puntuales, como los principales beneficios fiscales a los que tienen derecho o acceso los procuradores judiciales, entre ellos la renta exenta del artículo 206 del Estatuto Tributario, lo que se denominaba antaño gastos de representación, otras rentas exentas y deducciones, el límite de deducciones y renta exenta que se redujo ostensiblemente. Y además también revisaremos el tratamiento de disímil en materia de declaración de renta y retención en la fuente. Para ello abordaremos dos subtemas de este componente, que será el tratamiento para el año grabable 2023. Mancho, ahora soy yo la que empecé aquí una capacitación. Las diferencias, por favor, compañeros, cerramos el micrófono. Cerramos el micrófono, por favor, muchas gracias. El tratamiento disímil en materia de declaración de renta y retención en la fuente, y entre ellos dos subtemas que hacen parte de este. Tratamiento para el año grabable 2023, las diferencias que existen entre retención y declaración, y los dos métodos que tenemos para deducción de retención, método 1 y 2, y los beneficios en renta que no operan en retención en la fuente. Y finalmente, como segundo gran componente de esta charla, hablaremos de algunas alternativas de ahorro adicional, algunas formas que tenemos para efectos de aumentar la base el beneficio tributario que podríamos tener. Sin más preámbulos, entonces le doy el uso de la palabra al doctor Héctor Mayorga, que nos acompaña el día de hoy, quien nos va a hablar de estos grandes temas, y al final tendremos una sesión de preguntas. Por favor, quienes tengan alguna interrogante, alguna duda, anótenlo, consérvelo, y al final de la charla dedicaremos unos 10 o 15 minutos para resolver interrogantes. Muchas gracias y bienvenido nuevamente, doctor Héctor Mayorga. Muchas gracias por su colaboración y por acudir a esta también gentil invitación. Muy amable para todos. Muchas gracias, muy amable. Buenas tardes a todos. Pedro, muy gentil por esta invitación. Me complace nuevamente estar aquí acompañándolos nuevamente en este auditorio para tratar estos temas. Ya desde la primera vez que ustedes nos invitaron en el año 2021, pues hemos tenido la oportunidad de acompañar a algunos de ustedes en la presentación de las declaraciones. En su momento, uno de los temas que principalmente se abordaron fue el tema de la renta exenta y el alcance de o interpretación que se le debe dar a ese numeral séptimo del artículo 206, aspecto que pues hoy vuelvo a traer un poco a colación, sobre todo para determinar ese impacto de la reforma tributaria y cómo pues los afecta al sector de la Procuraduría, especialmente tanto al nivel 1, grupo 1 y grupo 2, y de esa manera abordar lo que puede ser la creación de renta del presente año. Basta inició este aspecto con un análisis inicial de los métodos de retención en la fuente. Hay un procedimiento 1 y procedimiento 2, quienes el año pasado llevaban procedimiento 2, les empezó a aplicar la reforma tributaria en los límites que ya vamos a ver hasta el mes de julio, mientras que quienes usaban el procedimiento 1, desde el mes de enero empezó a aplicar los límites previstos en la reforma tributaria que recortó lo que en el pasado estaba vigente. Entonces, dependiendo del procedimiento que cada uno de ustedes tenga, pues va a tener un impacto y un efecto en la retención en la fuente y lo que genere el impuesto de renta, porque finalmente
como en el procedimiento 2 va a haber menor retención de lo que resulta a cargo a pagar con el impuesto de renta, pues muy seguramente muchos de ustedes que están en ese procedimiento, lo primero que van a encontrar es que tienen un valor a pagar. Y por eso es muy importante verificar el arrastre de saldos a favor que tenían en los años anteriores. Quienes usaban el procedimiento 1, pues no tienen ningún problema, porque casi que el impuesto es igual a la retención en la fuente o incluso menor. Entonces, bajo ese esquema, empiezo esta charla, voy a compartir pantalla. Están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, hemos titulado en esta oportunidad la charla la reforma fiscal del año 2022, retos y oportunidades para el año grabable 2023, que vamos a cumplir el deber de tributar ahora a partir del siguiente mes, y en este 2024 y siguientes, mientras no cambien las condiciones, qué oportunidades podemos tener de incluso reducir esa tarifa del impuesto de renta. Creo que lo primero que tengo como presentación en este punto es que la reforma tributaria, pues al igual que venía anteriormente en el formulario, este es un print del formulario del presente año, pues tiene una distribución muy similar a la del año anterior. Lo que hace la reforma tributaria es junta y depura las rentas que existen para el impuesto sobre la renta de la persona natural. Es decir, rentas de trabajo, nosotros en la Procuraduría pues tenemos rentas de trabajo, como hay una exclusividad, pues no creo que alguno tenga rentas de trabajo por fuera de la relación laboral o legal y reglamentaria, pero si fuéramos un comerciante, una firma, por ejemplo, de cobranzas, que se encargue cuyo dueño es una persona natural y tenga costos y gastos que sean más atractivos que los beneficios del régimen laboral, de las rentas de trabajo, pues entonces escoge estas rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral. Tenemos las rentas de capital, fundamentalmente arrendamientos, rendimientos financieros, algunos intereses. Puede pasar que en rentas no laborales podamos colocar temas de transporte, muchos de pronto están ligados al transporte o al comercio, entonces eventualmente pueden usar otro tipo de renta. Entonces uno hace la depuración de cada una de estas rentas, suma en el renglón 97 que está acá, renta líquida agravable, y esa base es la que vamos a aplicarle la tarifa del impuesto. Como tal, pues este manejo venía siendo usado en los años anteriores, por lo que ahora en este año pues no va a sufrir un impacto mayor. Lo traje esquematizado como se diligencia la declaración para que lo podamos observar, pero en líneas generales respecto a este punto, pues la reforma no implica un cambio sustancial para los contribuyentes. ¿Dónde viene el tema más importante y lo que podemos abordar al respecto? En la vigencia o no de ese artículo 206 en el numeral séptimo, que como lo mencionaba Pedro hace un rato, habla de los gastos de representación exentos en un porcentaje equivalente al 50% del salario para los procuradores grado 1 o los de grado 2, perdón, los grado 1 en el 25% sobre su salario. Este beneficio, ¿cómo se vio impactado con la reforma tributaria? Pues el artículo 336 de la reforma, la ley 2277,
señala que se limitan los beneficios de las deducciones especiales y agrega, y todas las rentas exentas, siempre que estas no excedan del 40% o 1.340 OBTs. Como vamos a ver más adelante, anteriormente estaba en 5.040 y ahora queda en 1.340 OBTs, lo cual es una reducción bastante importante que para un régimen distinto al de ustedes, pues genera una afectación en su impuesto de renta y en su retención en la fuente de manera onerosa. Pero el decreto 2231 de 2023, que reglamenta la reforma tributaria, establece en la modificación del artículo 1, 2, 4, 1, 6 del decreto del DUT, que es el decreto único tributario, y define que al final los límites mencionados en el inciso anterior, es decir, el límite del 40% y el valor absoluto de 1.340 unidades, no aplica para los numerales 6, 7, 8 y 9 del artículo 206 del Estatuto Tributario, ni a la prima especial, ni a la prima de costo de vida prevista en el artículo 206-1 del Estatuto Tributario. Ello significa que al estar nosotros en el numeral séptimo del artículo 206, pues evidentemente estamos dentro de esa exclusión. Con lo cual, la buena noticia es que gracias al decreto 2231, porque eso no está consagrado en la ley, está previsto en este decreto, pues continuamos gozando del beneficio de forma plena. Es decir, lo que tiene que ver con los gastos de representación no van a estar sujetos al límite de los 1.340 unidades de valor tributario. Entonces, con eso, pues es para mí una excelente noticia, porque a diferencia del resto de la población, para el sector judicial y para los funcionarios de la Procuraduría, como quienes estamos aquí presentes, pues evidentemente esta norma no les va a impactar al momento de diligenciar su declaración de renta. Aquí traje un poquito el tema de cómo aplica la renta exenta. Siempre lo hemos visto, el tema de que hay una asignación básica, unos gastos de representación, una prima especial y sobre qué se alude al 50% de su salario o el 25%. Y pongo como ejemplo una tirilla porque uno de los problemas que se presenta en la Procuraduría es la manera como se certifica los ingresos los ingresos y las retenciones en la fuente de los procuradores. En este caso se habla de pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos de 398 millones, unas prestaciones sociales de 27, un pago de cesantías de 15 millones de pesos, para un total de ingresos de 442 millones de pesos en el respectivo año. Esto era con base en el año 2022. Pero al abrir estos valores, pues encontramos que una parte es salario, 277, otro es un rubro que se denomina gastos de representación, el 50% del salario, 177 millones de pesos, y hay una prima técnica de 43 millones de pesos. Prima técnica que, según la jurisprudencia, no es constitutiva de salario, más las prestaciones, las cesantías y los intereses, lo cual, pues lo que nosotros siempre acostumbramos es a depurar de la base la prima técnica. Es decir, teníamos un valor certificado de 441, menos las prestaciones sociales, menos las cesantías, menos la prima técnica, da 354, que es el 50% del salario, y la renta exenta es ese otro 50, los 177,442, con lo cual podemos tomar este valor que traen acá en la depuración de la renta con el valor que llevamos en la declaración de renta. Entonces, de esa forma, veo que si uno analiza y desglosa el monto que aparece certificado por la Procuraduría, puede llegar fácilmente a determinar cuál es el monto de los gastos de representación que se lleva en la declaración de renta.
y que obviamente se utiliza en la depuración de la retención en la fuente para ustedes. Esa es la manera como pues hemos venido nosotros aplicando el beneficio y cómo hacemos la depuración, y pues lo traigo porque veo que a veces continúa vigente esta misma temática y queríamos compartir un poco lo que nosotros venimos realizando. Otros ingresos no constitutivos, rentas exentas y deducciones. Entonces, en relación con este punto, pues tenemos varios aspectos. Para abordar este tema, yo arranco con este cuadrito, que es muy importante considerarlo, porque si vemos un trabajador que estoy colocando en este ejemplo, pues puede llegar a usar un auxilio educativo, que tristemente es una norma que está en el artículo 107-2 del estatuto, y es una norma muerta, porque el auxilio consiste en un pago de un beneficio de educación, ya sea en una beca educativa o en un aporte para la educación de los hijos, pero que como está redactada la norma, pues es de difícil aplicación por los empleadores, y por lo tanto no conozco la primera empresa o primera entidad del Estado que en realidad venga aplicando ese auxilio educativo, por eso lo pongo en cero, pero es un tema que se debería reevaluar por parte de la Administración Tributaria cuando expidió el decreto reglamentario de ese artículo, porque es un mecanismo de incentivar, motivar a los trabajadores a través de la inclusión de este tipo de auxilios dentro de los planes de beneficios de las empresas. Pero en este caso lo dejo en cero. Pero también es normal que se use pago por crédito hipotecario, aportes a medicina prepagado o seguros de salud, el de dependientes, que para muchos aplica, hacer aportes a fondos de pensiones voluntarias o cuentas AFC, la renta exenta del numeral 10, que corresponde al 25%, que también sufrió un límite en la pasada reforma tributaria. Y esos son lo que usualmente se llevan en el mercado, lo que casi todo el mundo utiliza, dependiendo, unos usan todos, otros usan algunos, pero por lo general este es el mix de beneficios que se realizan. Y si vemos el trabajador en el caso en la columna izquierda, pues usa un total, si hacemos la sumatoria, de 17 millones de pesos contra un límite individual de la norma de 23 millones. Es decir, uno le podría recomendar a un trabajador que puede llegar a, por ejemplo, incrementar sus aportes a fondos de pensiones voluntarias o su aporte a cuentas AFC, porque el límite individual es de 14 millones 903 y está usando únicamente 7. O puede llegar a usar, pues básicamente ese que es el que está de la diferencia, porque el otro me excedí ya el crédito hipotecario y el aporte de salud estoy totalmente al máximo, y los dependientes, pues es el valor de ley. Si yo tengo un hijo, tengo dos, tengo tres, igual podré llevar esa suma que es equivalente al 32% o 10%, 32 juguetes o 10% del ingreso. Entonces no tengo mayor margen, pero sí puedo llegar a decir, reduzco en los aportes voluntarios y logro llegar al tope individual. Pero cuando miro el impacto de la reforma tributaria, pues es evidente que uso 17 millones 362, pero el globo de los beneficios está limitado a 4 millones 736, es decir, 12 millones de pesos ya no aplican, lo cual significa que quienes usan fondo de pensiones voluntarias como un esquema para reducir su renta y su retención en la fuente, pues evidentemente ya no le sirve para nada, porque si está usando 7 y estoy excedido en 12, pues como estrategia ya no es atractivo para el mercado, lo cual pues evidentemente impacta en los fondos de pensiones voluntarias. Ante esa situación, pues comparo con lo que tenemos en el sector de la Procuraduría y pues vemos que para el resto de las personas está limitado a 4.736.000, pero como tenía unos gastos de representación en el ejercicio que les presentaba hace un momento,
perdónenme acá, de 177 dividido en 12, pues eso me va a permitir, en este caso, llevar 19 millones como monto a deducir en la renta. Entonces, lo que nos salva a nosotros, el proceso, es justamente esos gastos de representación, porque de lo contrario, pues la renta sí se vería bastante afectada con los límites que aquí les estoy mencionando. De hecho, la renta exenta, si ustedes ven, el valor usado por el trabajador es menor del límite individual, porque la renta exenta de 1.537.000 del ejemplo, pues resulta de hacer una sumatoria, de restarle a los ingresos netos del trabajador, los ingresos no constitutivos de renta, las deducciones y las rentas exentas, cuyo principal rubro es el del numeral séptimo que estábamos viendo de los gastos de representación. Por eso es menor en el ejercicio que estoy mostrando la renta exenta usada por el trabajador al límite individual general que establece la norma. Pero esto es muy diciente de cara al entendimiento de este numeral y el entendimiento de qué se debe hacer. Porque si tengo un artículo, el artículo 336 del Estatuto Tributario, que establece que para todos los fines previstos, las rentas exentas y las deducciones no pueden superar los límites particulares que establezca cada uno de estos beneficios fiscales, pues es evidente que tengo que ir a buscar algo que no esté dentro del rubro de deducciones o renta exenta, es decir, algo que no tenga ese límite global que les estoy haciendo mención. Y uno de esos temas es los ingresos no constitutivos de renta. Y en ese tema, ¿qué rubros hacen parte de los ingresos no constitutivos de renta para las personas naturales asalariadas? Y uno de ellos es el previsto en el artículo 55 del Estatuto Tributario, que son los aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorios. Y aquí hago una diferencia. El artículo 126-1 del Estatuto Tributario habla de los aportes a fondo de pensiones voluntarias. Cuando yo hago un aporte al fondo de pensiones voluntarias, llevo y tiene un tratamiento de renta exenta, es decir, sujeta al límite que estamos aludiendo. Pero cuando yo hago un aporte voluntario al fondo de pensiones obligatorias, ya es un ingreso no constitutivo. Y dice el artículo 55. Las cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad son un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional para el aportante en un porcentaje que no exceda el 25% del ingreso laboral o tributario anual limitado a 2.500 VTs. Entonces, esta norma, para quienes están en el RAIS, pues aplica perfecto porque yo puedo incrementar mis aportes al fondo de pensiones obligatorias y con eso reducir ostensiblemente la retención y el impuesto de renta. Y dependiendo de la situación, lo cual debe ser valorado y analizado con el impacto de la reforma pensional, puedo establecer si en cada caso, siempre que esté en el RAIS, puedo llegar a usar este beneficio. Como depende de caso a caso, pues es importante que pues nos verifiquemos hasta dónde la reforma pensional me va a impactar en mi estructura de aportes. Y dos, si me queda, y obviamente a ustedes les va a quedar un exceso que va a ir a los fondos de pensiones privados, pues poder llegar a usar este esquema para reducir su carga tributaria. ¿Qué ocurre? Que si yo hago un ingreso por un aporte por este concepto, dice, los retiros parciales o totales de las cotizaciones voluntarias que se hayan efectuado al régimen de ahorro individual con solidaridad para fines distintos a la obtención de una mayor pensión o un retiro anticipado constituyen
renta líquida gravable para el aportante y la respectiva sociedad administradora efectuará la retención de la fuente a la tarifa del 35% del momento de su retiro. Entonces, pues, en la práctica, esto es un esquema que me sirve para mejorar mi brecha pensional, para aumentar posteriori la pensión que voy a recibir, pero que si la llego a retirar, pues debo tener claro que voy a asumir una retención a fuente del 35%, que muy seguramente es muchísimo más alta que la tarifa efectiva del impuesto de renta que ustedes tienen luego de aplicar la renta exenta. Entonces, si bien es un beneficio, pues tiene sus limitaciones, tiene sus bemoles que hay que analizar y que están acá previstos en este artículo 55 del Estatuto Tributario. ¿Qué otros beneficios están? Como ya les hice mención hace un momento, está el pago del crédito hipotecario, limitado a 100 VTs. La VT está hoy en 47,065, es decir, permítame, les digo el valor en pesos en este instante. $47,065%, es decir, son 4.706.500. Los aportes a salud, los 16 VTs, que también son equivalentes a 753.000. La de dependientes igual a 47,065, perdónenme un segundito, 32 por 47,065, de 48 millones de pesos, o el 10%. No, perdón, un segundo, 32 por 47,065. De 1.506.000, perdón. Y las pensiones voluntarias, que son más o menos 130 millones de pesos, que están previstas en el artículo 126. Ese artículo 126, cuando estudiamos las pensiones voluntarias o el aporte de las cuentas AFC, normalmente se utiliza haciendo doble efecto. Un primer momento, a través del convenio con el empleador, llevo un aporte al fondo de pensiones voluntarias o a la cuenta AFC equivalente a los límites o a lo que corresponda el pago de mi crédito hipotecario. Y después, en un segundo momento, retiro la plata del fondo de pensiones voluntarias o de la cuenta AFC y con ello pago el crédito hipotecario, de forma tal que hago uso de los dos beneficios, el de cuentas AFC y el del crédito hipotecario. Si yo no hago, yo tengo que tener las siguientes condiciones para manejar esos aportes en fondo de pensiones voluntarias. Primero, que los recursos que están allí consignados no están sujetos a retención en la fuente. Entonces, si hacemos un aporte al fondo de pensiones, pues, y le decimos a la Procuraduría que en nombre mío realice un aporte de 4 o 5 millones de pesos, 6 millones de pesos, ese aporte al fondo resta de la base de retención en la fuente, me disminuye la retención en la fuente y a su vez resta de la base del impuesto de renta, pero siempre limitado a los montos que ya les mostré hace un momento del artículo 336 del Estatuto Tributario. Cuando hago el aporte, yo lo puedo retirar ¿en qué momento? O permanece ese aporte guardado en el fondo hasta 10 años, que es el requisito mínimo de permanencia que establece el artículo 126-1 del Estatuto Tributario, o 2, lo puedo utilizar para la adquisición de vivienda, que fue lo que ahora les mencioné, o 3, si yo estoy en el RAIS y cumplí los requisitos de pensión o en el Colpensiones y cumplí pues las semanas mínimas de cotización en cualquiera de los dos eventos, yo con mi estatus de acceder a la pensión, puedo hacer el retiro de esos recursos y al momento de hacer el retiro de recursos
los hago y no los declaro y no los incluyo en la declaración de renta. Entonces, ahí hay un beneficio porque efectivamente logro, para quienes están en esa última hipótesis o quienes adquieren vivienda, logro disminuir en algo, dependiendo de cada situación en particular, la renta, la retención, y lo utilizo para algo que no necesito, porque pues si tengo un crédito hipotecario es para la adquisición de la vivienda, que es lo que permite la norma al permitir deducir los 100 VTs. Entonces, de esa manera puedo hacer uso de los dos beneficios. Y el último, la renta exenta, que todo el mundo conoce con un 25% y que fue reducido su monto en la reforma tributaria, como ya les voy a enseñar. Entonces, ese es el universo de opciones que normalmente se usan y estos son los rangos y los límites que ustedes ya ven acá en el cuadro que les enseñé hace un momento. De dónde resulta ese límite individual que allí está establecido. Y que reitero, pues hace que en este caso, salvo que yo no tenga dependientes, o salvo que yo no haga aportes a salud, o que no tenga un crédito hipotecario, pues me va a hacer sentido los aportes voluntarios, pero para que yo pueda sacar la plata, casi que tengo que tener un crédito hipotecario si es que quiero disponer la plata inmediatamente. Hay ocasiones que los fondos de pensiones prestan sobre esos recursos. Como los tengo garantizados, pues sobre los montos que yo tengo ahí, me prestan un 70 o un 80% a una tasa de interés mucho menor a la que prestaría un banco. Entonces, si me hace sentido y uso un fondo de pensiones que cumple con ese requisito de tener habilitado el préstamo con un banco aliado, ya sea porque hace parte de del mismo grupo o porque tiene una alianza con un banco, pues voy a lograr disponer de la caja que tengo allá atrapada en el fondo de pensiones por la finalidad que aquí estoy haciendo mención. Entonces, como ustedes pueden observar, el nivel de beneficios que hoy en día tiene un trabajador, si no tuviéramos la renta exenta de los gastos de representación, sería mínimo. Y en general, para un nivel de ingresos como el de ustedes, aumentaría el impuesto de renta del año 22 al 23 en más de un 30%. Eso es más o menos la media que está representando. Pero gracias a la existencia de esa norma que les enseñé, del decreto reglamentario que excluye del límite el numeral 7 del artículo 206, pues los porcentajes de retención y de pago de impuesto de renta se van a mantener en un nivel similar al que ustedes tenían en 2022, lo cual significa que la reforma tributaria para la Procuraduría pues no representa en líneas generales una mayor carga tributaria y una reducción de la capacidad adquisitiva de parte de los funcionarios. Es muy usual que en el mercado se escuche voces como que si yo decreto un aumento salarial, a mayor aumento salarial, mayor carga tributaria. Entonces, si para un trabajador una empresa o la Procuraduría invierte en el siguiente año 3, 4, 5, 6 millones de pesos, más lo que le representa la carga prestacional, digamos que si son 6 millones y la carga prestacional son 9, termina en 9, eso es lo que le va a costar por ese empleado a la Procuraduría. Pero si estuviéramos fuera del ámbito de Procuraduría y estuviéramos en otra empresa, esos 9 para el trabajador representan, o esos 6 mejor, representan un incremento real como de 3, porque la mitad del incremento se lo lleva la carga tributaria. Entonces, muchas veces lo que hacen es no me suban, y es por eso que en el mercado hoy en día se buscan diferentes alternativas que le permitan a los empleados pues retenerlos, porque si yo tengo esos beneficios, pues voy a tener un factor de retención para que no se vayan, porque no me cuesta más, tengo el beneficio y a su vez
pues el trabajador tiene que comparar lo que va a perder si sale del esquema en el cual se encuentra. El límite de deducciones se redujo. Entonces, como les venía mostrando, ¿cuáles son los dos impactos fundamentales en este tema? El de la renta exenta del 25%, porque antes se permitía llevarlo o descontar hasta 240 VTs. Y ahora dice que está limitada a 790 anuales, es decir, los mismos 65 y punta que les mostraba por acá, con 65,83 VTs mensuales, lo cual, pues, evidentemente es una reducción bastante importante en la renta de los beneficios tributarios de los trabajadores, que ligado a la siguiente limitación, y es la limitación general que vengo hablando, de las deducciones y todas las rentas exentas, pues es evidente que al pasar de un límite de 5.040 VTs, que a la VT de hoy equivale a 237 millones, pasa ahora a 1.340 de 63 millones de pesos. Y eso es el efecto que estamos viendo aquí con las limitaciones que estamos señalando, porque ya divido eso en 12 a los 4.736.000 que les estoy mostrando para efectos de la retención a la fuente. Naturalmente, esto aplica tanto para la retención en la fuente, como para la depuración del impuesto sobre la renta. Diferencias entre la declaración y la retención en la fuente. Este es un punto nuevo que ustedes van a usar y que en la preparación de la declaración de la renta pueden observar. Y son dos conceptos: pagos con factura electrónica y la deducción o descuento de los dependientes. Ya habíamos visto acá en la tabla anterior que usábamos los dependientes y los llevábamos como un límite de esa deducibilidad del impuesto que estaba prevista en 32 VTs o el 10% del ingreso tributario, el que fuese menor. Ahora vengo y les enseño que yo puedo renunciar a ese beneficio que está allá, que está limitado por el artículo 336, numeral 3, en los 1.340 VTs, y lo cambio por este que no tiene límite alguno. Entonces, hasta 4 dependientes, cada uno 72 VTs, puedo llevar como descuento del impuesto de la renta. Entonces, cuando yo hacía mención hace un momento que quienes, por ejemplo, llevaban el método 1 o el procedimiento 1 en la retención en la fuente, pues iba a ser menor el impuesto que la retención, es porque gracias a este beneficio y dependiendo del número de hijos, pues yo voy a tener la posibilidad de aprovechar más al momento de presentar la declaración de renta que lo que estaba aprovechando con la retención en la fuente. Insisto, esto solo opera para la declaración de renta, no opera para la retención en la fuente. Y el otro beneficio está dado con los pagos con factura electrónica, como un esquema que permite incentivar o agilizar los procesos de facturación electrónica. El gobierno nacional pasó del garrote a la zanahoria. En el pasado, por allá había una ley, por allá es de la ley 488 del 98, ley 633 de 2000, esas reformas tributarias, que cuando iba uno a comprar, cuando se compraban los San Andresitos, pasaba que la policía estaba atenta y si usted salía de un almacén del San Andresito, le pedían la factura y como no la tenía, le comisaban la mercancía. Eso que era el garrote que había declarado inexequible la Corte Constitucional, ahora aquí se vuelve una zanahoria y es, queremos incentivar que usted compre con factura electrónica. Entonces, dependiendo de mi nivel de ingreso, yo puedo llevar o descontar hasta el 1% de mi ingreso
limitado a 240 VTs, lo cual, pues, si son 240 y supóngase que pues, compramos, nuestra capacidad de ahorro es el 30%, el 70% se queda en gastos, y la mayoría de gastos son objeto de facturación electrónica, pues va a llegar a tener 240 por 47,065, quiere decir un descuento de 11 millones de pesos, que lo cual es interesante. Eso sirve, y tenemos un 441 por 1%. Estamos hablando de la cifra de hasta el monto de esa deducción, como 4 millones de pesos. Ese es 4 millones más o menos, ese sería el valor que podríamos estar llevando en la declaración de renta. Entonces, bajo ese criterio, pues estos son alivios adicionales que aplican para la declaración de renta que ustedes van a presentar a partir de agosto. Entonces, normalmente los contadores, cuando entran a su sistema, bajan y descargan de su portal las facturas emitidas. Uno puede llegar a decirle, créese un correo electrónico que llama Héctor Mayorga Factura @hotmail o Gmail o Yahoo, lo que sea, .com. Y ahí cada vez que yo vaya a comprar, a mercar, a cargar gasolina, a comprar tiquetes, lo que sea, y pido la factura electrónica, me llega ese correo y me sirve para esos efectos. Pero quien no lo tiene, igual los contadores se meten por facturación desde su portal, descargan todas las facturas recibidas y eso les va a permitir tener el soporte que le va a llevar a tomar este beneficio que resulta interesante para ustedes, para todos nosotros como contribuyentes, a la hora de presentar nuestra declaración del impuesto sobre la renta. Alternativas de ahorro adicional. ¿Qué otras alternativas puedo llegar a tener en este momento? Esas alternativas pueden ser las siguientes: planes institucionales y pagos con puntos. Traigo estas dos que son las que veo más plausibles aplicar para el caso de la Procuraduría, si así se llegara a implementar, porque cumplen con el propósito que estoy buscando, y es cómo no quedo inmerso dentro del límite de deducciones del artículo 336, que como ya vimos, está sujeto a 1.340 OVTs. Entonces, todo aquello que me permita darle la vuelta a ese proceso, pues me va a permitir reducir mi carga impositiva. ¿Qué son los planes institucionales? Los planes institucionales es el que ofrece los fondos de pensiones voluntarias. Así yo esté en Colpensiones, puedo acceder a un plan institucional. Así yo tenga la calidad de pensionado, puedo acceder a un plan institucional. ¿Qué es un plan institucional? El plan nominal personal es cuando yo, Héctor Mayorga, voy y le digo al Fondo de Pensiones Voluntarias, quiero hacer un aporte limitado hasta 3.800 VTs, 30% del ingreso, como lo veíamos hace un momento. Pero hay otros esquemas en los que la Procuraduría hace un convenio con uno, con dos, tres, cuatro, con los que quieran fondos de pensiones voluntarias y le dice, yo quiero incentivar la vejez, quiero incentivar el fortalecimiento patrimonial, quiero incentivar el ahorro de mis procuradores y firmo un plan institucional. Plan institucional que involucra un pago voluntario por parte de la Procuraduría para hacerlo al plan, en donde se logra incrementar el ahorro de los trabajadores en 3 momentos bien claros dentro del proceso. Una vez la Procuraduría gira 300.000, 500.000, 1.000.000, lo que disponga, a ese plan institucional, entra a lo que yo llamo una especie de pool o piscina, porque entra
a, a un patrimonio dentro del fondo de pensiones que tiene un destino específico, la pensión o la cuenta individual del señor Héctor Mayorga, pero mientras no se cumplen unas condiciones, no la veré reflejada en mi cuenta. Entonces, según cómo se estructura el plan, y para eso los fondos de pensión ya tienen una metodología precisa, pues hay un gasto para la Procuraduría, pero no hay un ingreso para el trabajador. Recuérdense que yo hace un momento hacía alusión a que los fondos de pensiones dan la posibilidad de hacer préstamos sobre lo que ahí se tiene. No solamente lo que está depositado en la cuenta individual, sino también lo que está en ese pool que hace parte de todos los ingresos de los planes institucionales. Cumplida la condición allí prevista, que el señor Héctor Mayorga cumpla 10 años en la Procuraduría, que el señor Héctor Mayorga adquiera vivienda, que el señor Héctor Mayorga adquiera la calidad o condición de pensionado, que el señor Héctor Mayorga cumpla estas y otras metas, lo que ella establezca dentro de ese plan que puede ser segmentado por tipo de empleado, pues yo como empleado hago una consolidación del ingreso. Entonces, supóngase que tengo un pago hecho en 2024 por parte de la Procuraduría al Fondo de Pensiones dentro del plan institucional, pero la condición se da hasta el año 2025. Entonces, lo que tiene el efecto es un efecto de diferimiento, porque si yo puedo acceder vía crédito, si así lo considero, a un anticipo de esa caja que tengo ahí, una vez yo acceda a la condición, pues voy a tener la posibilidad de tributarlo solo hasta ese año, cuando se consolida, es decir, cuando se cumple la condición. Y si yo tengo un crédito hipotecario o yo ya accedí a la pensión, yo no necesito mantener esos recursos 10 años en el fondo de pensiones, sino que los puedo ir destinando para el uso del mismo. Con una ventaja, cuando hago el retiro del fondo, ya no está sujeto a los límites del artículo 336, es decir, al límite de 1.340 OBTs, lo cual me permite que si yo supusiera que lo hago la consolidación y el retiro durante la misma vigencia fiscal, la gran mayoría de la academia de los fondos de pensiones voluntarias son de la tesis que eso no está sujeto al límite de los 1.340 VTs. Hay algunos que tienen una interpretación conservadora y establece que sí lo está, pero la gran mayoría permite y ha dispuesto esa situación. Hasta la fecha, la DIAN no se ha pronunciado al respecto, no hay una sentencia que lo limite o restrinja, y la interpretación la traigo aquí por considerarla que puede ser y resulta plausible como un beneficio más a implementar. Claramente, esto tiene sus retos, porque pues yo sé que en la escala salarial eso está definido por decreto, esto tiene unas condiciones especiales para la Procuraduría, pero puede ser un plan que eventualmente represente un gana-gana para las dos partes. Retiene y logra, que es el objetivo fundamental cuando haga un plan de beneficios para procuradores o para empleados estratégicos de las compañías, es que tengan mayor caja sin que en teoría me cueste menos, porque voy a reducir la carga impositiva del trabajo. Ahí es donde más estoy reteniendo a las personas. Por esa razón, traigo a colación estos planes institucionales. Como ven ustedes acá, los beneficios para el empleado: mejora su calidad de vida, complementa o cierra la brecha pensional, fortalece la cultura del ahorro, aumenta el nivel de satisfacción y mejora el clima organizacional, y disminuye la base gravable del impuesto de renta. Aclaro el punto que esto lo he tomado de Colfondos. Yo no trabajo, no tengo ningún vínculo con Colfondos, pero me pareció muy bonita la presentación, muy estructurada, y por eso la tomé de allá para presentársela a ustedes. El otro punto que quiero traer a colación, que no veo tanto, pero no sé, y de pronto ustedes me corrigen, son el pago en especie. Porque el artículo 29-1, que hace parte de la reforma internacional El Dorado. Por favor, recuerden que el compartimiento superior es exclusivo para ¿Puedes apagar el micrófono, por favor? El audio. Ingresos en especie. Para efectos del impuesto de renta,
hay unos pagos que llamábamos pagos indirectos. Entonces, los pagos, estaban los pagos de salud, los pagos de educación, los pagos de alimentación, eran pagos que no estaban sujetos a retención en la fuente, pero sí lo podían estar al impuesto de renta. Entonces, uno lo que hacía era, incluía un plan de salud, un plan de alimentación, y desgravaba eso de la retención de la fuente. Le daba más caja al empleado en su momento, pero después tenía que pagarlo más adelante en su declaración. En la reforma tributaria de 2022 dice, todos estos pagos tienen que estar grabados para el trabajador. Entonces, lo que es medicina prepagada, lo que es auxilio de rodamiento, lo que puede ser un auxilio de alimentación que le paga un tercero, todos ellos están sujetos a tributación. Es muy usual, creo que la Procuraduría no lo tiene, pero las empresas normalmente, dentro del plan de beneficios, establece que si yo tomo un seguro de salud, la empresa paga el 70 y yo pago el 30, o paga el 50 y yo pago el 50, o paga el 100% es la empresa. Todos esos rubros que están aquí destinados, los bonos, ustedes los conocen, los bonos Sodexo, los bonos Big Pass, todos esos bonos que al menos es usual que a veces paguen a través de los mismos, son un conjunto de pagos en especie, no son pagos en dinero, que además de tener una consideración especial para efectos del régimen salarial, para efectos del impuesto sobre la renta, pues ya van a ser considerados un ingreso gravado para el trabajador, lo cual desincentiva el uso de los mismos como un mecanismo efectivo para darle un beneficio adicional al trabajador, porque claro, le estoy dando el 70, le estoy dando el 50, le estoy dando el 100% del pago de salud, pero eso va a tener que estar incluido dentro de los ingresos grabados del año. Pago en puntos. Si yo implemento un plan de beneficios en donde para incentivar a los trabajadores le entrego puntos para que sean consumidos en marketplace, sean consumidos en los comercios o sean gastados en una tarjeta, pues esos puntos que se dan por la tarjeta, por los comercios, son puntos que no son un ingreso. ¿Por qué? Porque el punto, y llámese punto, por eso puse la foto acá de celulares del Éxito, cuando vamos a mercar a Carulla, al Éxito, a Cencosud, a Falabella, casi todos los comercios tienen un programa de fidelización y por nuestras compras nos dan unos puntos. A esos puntos es que estoy haciendo referencia. Entonces, el punto está sujeto a unas condiciones. Si hoy voy a Falabella y compro una camisa, dependiendo de las condiciones del programa de fidelización, hoy me gané 30 puntos y tenía 100 más, logré 130 y resulta que llegué a la caja y me enamoré de una olla que estaba ahí. Entonces, ¿puedo usar esos 30 puntos? Sí o no. Entonces, cada programa es aparte independiente y por eso no es un ingreso, porque a mí me entrega un punto, pero el hecho de que yo tenga un punto en mi cuenta no significa que está grabado con impuesto sobre la renta, porque no ha incrementado mi patrimonio. De hecho, se volvió una praxis errada de parte de la administración tributaria que exige el reporte de los puntos. Entonces, ahora que ustedes van a diligenciar su declaración de renta, sus contadores van a ver que dice, don Héctor, resulta que acá aparecen unos puntos. ¿Yo qué hago con los puntos? Los voy a llevar como grabados, porque ustedes hacen parte de programas de fidelización. Nosotros los colombianos no somos los más avesados en pertenecer a los programas de fidelización, pero incluso ustedes ven la televisión, por ahí había visto programas que se llaman Cupón Manía, que es parte del proceso y en Estados Unidos eso es toda una industria. Acá, cuando se encuentra ante una situación, pues lo que yo aquí precisamente les estoy mencionando,
es que el punto que yo tengo causado no me incrementa mi patrimonio porque no ha ingresado el mismo. Yo no he obtenido ningún ingreso. Puede que yo venga reflejado, usted acumuló 200 puntos con el éxito, tiene 300 life miles, tiene 100 puntos CMR Falabella o el que sea, pero eso no le va a representar ningún efecto en su declaración de renta. Cuando el punto lo redime, segundo momento, acumulo, luego redimo, esos puntos que redimo son un ingreso grabado para mí. Entonces, he venido haciendo una culturización a la administración de impuestos, informándole jurisprudencia norteamericana y de otras latitudes, porque aquí en el medio eso no se maneja, donde se tiene una tesis fundamental. Lo que grava el impuesto sobre la renta es el peso ganado, no el peso ahorrado. ¿Eso qué significa? Que si yo con mis puntos voy a ir al Éxito a comprar uno de estos celulares y resulta que el Éxito me dice, puede pagar esos 674,000 pesos del ejercicio que está ahí en uno de esos celulares con puntos, ya sea el 100%, ya sea el 50%, ya sea el 20%, lo que en últimas estoy haciendo es ahorrándome una plata, porque lo estoy usando como medio de pago, pero no es que haya incrementado mi patrimonio. El hecho de que me haya costado menos no significa que tuve un aumento patrimonial. Tuve que explicárselo eso a la DIAN en su momento, y entonces fruto de eso sale este concepto que está a mi nombre del presente año, donde dice lo siguiente: de acuerdo con lo anterior, los puntos expedidos por las entidades a sus clientes como herramientas de fidelización se consideran incentivos sujetos a una condición futura que se manifiestan en forma de descuento, reducción del costo o gasto. Estos programas pueden ser de muchas formas, incluyendo incentivos por ventas, créditos premios al cliente, opciones de renovación de contrato u otros descuentos sobre bienes o servicios futuros. En este sentido, al redimir beneficios otorgados por programas de fidelización, ejemplo, puntos premios, al ser incentivos que pueden materializarse en forma de descuento o crédito, no constituyen un ingreso para la persona natural, no obligada a llevar contabilidad, que somos nosotros asalariados. Pues no se está recibiendo un pago en los términos del artículo 27 del Estatuto Tributario. El tratamiento tributario para la persona natural corresponde a un menor valor del costo o del gasto. En consecuencia, la redención de los puntos no puede considerarse como un ingreso sujeto al impuesto sobre la renta para la persona natural no obligada a llevar contabilidad. Clarito está. La misma DIAN en este concepto pues precisó que los puntos no son un ingreso grabado. Como estoy buscando hacer una planeación para reducir aún más mi carga tributaria, pues es evidente que estos puntos cumplen con ese propósito y cumplen con esa finalidad. Entonces, lo usual en el mercado, lo corriente, perdón un segundo, es que se establezca planes de beneficios. Nosotros en Tinga damos tarjetas prepago, incentivos, en donde le cargamos beneficios a los empleados y por sus consumos le estamos dando los puntos, esos puntos que estamos mencionando acá. Entonces, si yo de un salario de 35 millones, es usual que a través de esta tarjeta pueda consumir 10 millones de pesos por datáfono o incluso compra online de algunos productos, puedo llegar a acumular 15% de mis gastos, de mis compras,
en puntos no gravados. Es decir, puedo llevar 1.500.000 a mi declaración de renta como puntos no gravados. Entonces, canjeé un tema salarial, un tema grabado con el impuesto sobre la renta, por un beneficio de un ingreso no constitutivo de renta. Y a su vez me permite, gracias a los convenios que nosotros tenemos con diferentes marcas, como algunas de esas que ustedes están viendo en la pantalla, pues comprar bonos que les sirve para consumir en ciertos establecimientos y ganarse un descuento o un beneficio más. Porque nosotros en Tinga lo que hacemos es los pagos en especie, que sí son deducibles y no son gravados para el trabajador, son más rentables para las empresas y para los empleados. La empresa asegura un mayor gasto deducible, el empleado asegura beneficios en ahorro, en promociones, en descuentos y beneficios en reducción de la carga tributaria. Entonces, aquí está plantado y presentado un esquema que nosotros somos Tinga, una empresa que establece programas de fidelización para empleados, en donde presentamos estas alternativas que son importantes y que están además complementadas por lo que la Administración de Impuestos aquí establece. Eso es fundamentalmente lo que quería traerles para el día de hoy, compartirles este tema, que son abordar el impacto de la reforma tributaria en materia de impuestos sobre la renta y cómo, usando algunos esquemas y beneficios, puedo llegar a lograr tener una menor carga impositiva. Muchas gracias. Doctor, buenas noches. Hay sección de preguntas. Sí, por eso termino para escucharlos a ustedes. ¿Puedo empezar con la primera? Claro que sí. Bueno, primero que todo, muy buenas noches. Quien le habla es el abogado Jorge Iván Guzmán Vargas. Y quería preguntarle acerca del procurador grado 1 y grado 2, donde usted ahorita manifestó que el uno tiene derecho a un 50% de deducción de los gastos de representación y el otro del 25%. ¿Le entendí bien? ¿Le entendí bien? Sí, es el manejo que normalmente se tiene porque dependiendo del nivel en que están. Unos son de cortes y el otro es de juzgados. ¿Y dónde puedo encontrar esa diferenciación de ese tipo 1 y tipo 2 para ese gasto de representación? Porque, no, en la norma, el artículo 207 lo que establece es cómo nos equiparamos a los jueces en ese artículo, porque la norma, espérame, comparto pantalla. Voy a buscarle acá el artículo 206, permítame un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Tranquilo. Acá en este 206 lo que liga es a lo siguiente, dice 7. En los casos de los magistrados de tribunales, sus fiscales y procuradores, se considera como gastos de representación un porcentaje del 50%. Y acá habla de para los jueces, el 25% restante. Ya entendí, usted está diciendo que acá la limita a los jueces únicamente. No, es que como hay dos cargos de procurador 1 y procurador 2, entonces en esa diferenciación que usted hizo del 1 y del 2, ¿cuál de los dos se equipara al juez? ¿El 1 o el 2? Porque el 1 tiene un descuento del 50 y el otro del 25 en el caso de los procuradores. El que está como siendo procurador de magistrados de tribunales y altas cortes es el 50. El 50, pero usted dijo 1 y 2. Es que tengo entendido, y si de pronto hay algún magistrado que me esté escuchando, ¿cuál es el magistrado 1 y cuál es el magistrado 2? Porque si es que... Porque tengo aquí estamos entendido hablando de el procurador nivel 1, grado 1 está por procurador. Procurador 1 y 2, sí, perdón.
Procurador grado 1 es jueces y procurador 2 está a la altura de los magistrados. Es lo que yo tengo entendido. Así es. Y, así es efectivamente. Lo que ocurre es que la norma cuando habla de jueces no menciona allí a los procuradores judiciales 1. Solo lo menciona en el inciso primero cuando habla de magistrados y procuradores judiciales de manera genérica sin distinguir si es 1 o 2. A partir de allí ha surgido la duda en algunos procuradores judiciales 1 acerca de si eventualmente podrían ser beneficiarios de la exención del 50%. 50. ¿Qué opina usted, Héctor, al respecto? Pues mira que es un tema interesante y gracias, doctor Jorge, porque abre un debate interesante. Mire que la norma, primero, pues esto es una norma exceptiva, yo la tengo que interpretar de forma restrictiva. Y pues mejor que ustedes saben muy bien que en este caso, donde la ley no distingue, no les da a interpretar y distinguir, dice, en el caso de los magistrados de los tribunales, sus fiscales y procuradores, dice sus, quiere decir que los procuradores que están ahí son los de los tribunales. No, yo no entiendo, yo no entiendo, porque además están comas, no entiendo que y procuradores está ajeno al concepto de magistrados y fiscales. O sea, que el SUS solamente aplica a fiscales. Para mí aplica a los dos, al fiscal y al procurador. Perdón, es que la razón de ser de la distribución entre Procurador Judicial 1 y Procurador Judicial 2 es porque estamos actuando como Ministerio Público ante determinadas autoridades judiciales. El Procurador Judicial 1 siempre interviene ante los juzgados y es por eso que se le da esa misma categoría, y los Procuradores Judiciales 2 ante tribunal. Cuando hacemos el análisis integral de la norma, no da lugar a esa interpretación de que los 1 puedan asumirse el 50%. En mi criterio hay que hacer el análisis y cuando hace referencia a los magistrados y quienes actúan ante esos magistrados. ¿Quiénes actúan ante los magistrados? Los fiscales delegados, porque si no fiscal local también diría yo asumo un 50%. Por eso yo considero que ahí no habría lugar a esa interpretación de que el Procurador Judicial 1 asuma ese descuento del 50% porque es muy riesgoso. Yo también pienso igual. Mira. Por favor, apaga el micrófono, el audífono. Don Jorge, doctor Jorge, ¿le aclaré su pregunta? No, pues lo único que le digo es que tengo una cantidad de dudas porque Esto siempre ha sido materia de duda. siempre ha sido como el tema neurálgico para el procurador 1 y procurador 2. Lo deja uno. Sí, pero no, pues claro, pero de paga. Yo incluso le agregaría picante al tema, pero es que yo sé que la... Doctora Gloria, por favor, cierra el micrófono. Sí. Doctora Luz Eugenia, apague el micrófono. Porque es que mira que mientras que para los procuradores 2, porque yo sí considero la interpretación que ahorita el doctor, es el SUS hace alusión a magistrados, o sea, que están dentro acompañando a los magistrados. En los jueces ni siquiera dice eso, pero ya la Corte, me acuerdo mucho que hizo mención que no se podía diferenciar o restringir porque deberían estar tanto los 1 como los 2 en esta exención. Entonces, creo que la interpretación de decir que no aplica para el 1, creo que no es la viable, si nos quedamos solamente con lo que usted me está mencionando, pero concuerdo con lo que dijo quien me antecedió ahorita la palabra, en el sentido de que ese primer inciso aplica solamente para el grado 2. Bueno, igual, doctor, vamos a ponernos a estudiarlo un poquito más a fondo y ya pues tomaremos la decisión qué riesgo asumimos, porque sí, pues, no sé si es que con esta reforma cambió algo y aclaró, porque tengo que comparar la norma anterior, si cambió o no, porque no sé en ese tema si cambió o no. Tengo que mirar cómo estaba redactado antes y cómo quedó redactado después de esta reforma. No, acá no hubo cambio. Los cambios se dieron por allá, si no me acuerdo, como en el 13, en el 12, cuando la Corte Constitucional declaró inexequible la anterior norma, que después vino y revivió con lo que hoy tenemos actualmente. Pero en la reforma tributaria pasada no cambió nada.
Ok, doctor. Déjeme entonces, yo creo que ya le toca a cada uno de los procuradores sentarse cada uno con su contador y ya tomar la decisión y leer bien esa parte, mirar si Sí, es bajo uno o los es dos, principios que pero le si estoy es diciendo. dos no hay problema. Si es dos no hay problema, se descuenta el 50, pero sobre todo los procuradores uno, que es los que tienen el riesgo. Sí, yo lo califico como riesgoso descontar el 50 para los 1. Listo, doctor. Esa era toda mi pregunta, la única duda. Le agradezco mucho por su respuesta. Muy amable. Con mucho gusto. Doctor, tengo una pregunta, doctor. Sí, Pedro. Doctor, ¿me oye? Sí, te escucho. A ver, doctor, es en cuestión de las facturas, las deducciones de las facturas, ¿sí? Tengo entendido que, como decía usted, pues lo ideal es que las personas hubiesen abierto desde un principio una carpeta donde hubiesen guardado sus facturas electrónicas de todas las compras que realizaron durante el año 2023, para este caso que vamos a hacer la declaración. Si bien es cierto, casi nadie hizo eso, pero lo que usted decía, en el portal de la DIAN hay una opción de bajarlas. Yo ya las he mirado y las he bajado, e incluso en la exógena dice, total de las compras realizadas, las que les reportaron todas las entidades a nivel nacional durante todo el año, y dice, y después de ese viene otro rengloncito, que es ahí mismo de la DIAN, dice, y total de facturas susceptibles de deducción, ¿sí? Entonces, dice uno, tomaría las que dice ahí, pero yo me tomé la tarea de bajar las y ninguna suma da ni el total, como uno suma en Excel, ni las susceptibles tampoco del total. Entonces, ¿ahí qué hace uno, doctor? Es tremendo y esa duda sí la tengo porque siempre hay compras grandecitas, hay compras de 600, 700 millones de pesos que aguantan, como usted decía, dependiendo de las compras que hicieron. Es que yo hago bastanticas declaraciones de renta acá, yo le estoy hablando de Bucaramanga. Yo le hago a magistrados, le hago a procuradores, le hago a jueces, hago un número grandecito y pues yo ese tema pues siempre he estado como al tanto, pero estoy un tanto preocupado es, no sé cómo voy a tomar eso, porque la otra opción que yo vería, que veo ahí sería es coger las que dicen en el archivo, como es un archivo en Excel, y filtrarlo y solamente colocar las que fueron pagas por medios magnéticos, que son las que aplican para esta deducción, y filtrarlas y sumar esa y llevar ese valor. Y meterlo ahí en una carpetica a cada cliente y cualquier cosa. Mire, aquí están las que ustedes reportaron y esos fueron los valores que yo incluí. ¿Sería bueno hacerlo así, doctor? Porque Yo sí, creo que es sí. que... Yo creo que sí. Mira, que yo te comparto que Edgar, que la vez pasada me acompañó, él lleva trabajando conmigo mucho tiempo y hicimos unos medios magnéticos de un cliente. Y le dije, Edgar, descarga esas facturas. Él fue y las descargó y me mostró y aparecía una serie de compras. Cuando yo se las mostré al cliente, pero eso no es mío, eso es de mi hermana. No es de la sociedad, es de mi hermana. Entonces le dije, Edgar, ¿qué habrá pasado? Yo no sé si es que como la hermana representante legal, la DIAN al cargar eso en el facturador, asoció la cédula de la hermana representante legal con las de la empresa. Sí. Entonces, menos mal, eso lo pudimos depurar antes de presentar medios magnéticos. Sí, claro. Pero ese proceso sí, ya lo he vivido y le pongo este caso, porque sí he advertido que la información que está ya cargada puede presentar errores. Y si vale la pena como ser muy conservador. O sea, lo que usted me está planteando tiene toda la razón. Sí. Entonces Y yo creo que... realmente, abra su correo electrónico, Héctor, por ejemplo, va a poner a Gloria Salazar. Gloria Salazar Facturas @hotmail. Y usted no se le va a olvidar nunca ese y lo escribe y ahí le llega. Sabe que va a tener un ahorro importante, va a tener una reducción de su carga tributaria, entonces tómese el tiempito, no le dé afán y que le manden las facturas a ese correo que es exclusivo, para que no le llegue ahí otras cosas, sino solo eso. Sí, pero digamos en este caso que ya pasó y ya es muy difícil, No, sí, no, tomaría tomaría como yo pienso hacerlas, descargarlas de ahí del portal, sumar solamente las que tienen medios de pago electrónicos electrónicos. y
y ese archivito guardarlo ahí, como yo le tengo carpeta a cada uno, y ahí ese es el anexo, digamos, de las deducciones que va a meter en las compras, ¿cierto, doctor? Pedro, gracias por compartir Henry. su práctica. Estoy de acuerdo Bueno, con usted. sí, yo creo que sí, porque es que yo he hecho más de una, he sumado más de una y ninguna me ha cuadrado, e incluso ni No, la mía, porque yo también declaro renta y ni la mía me cuadró. Y dije, pero ¿cómo así? claro, Entonces yo creo que es lo más sano. Ah, bueno, muchísimas gracias, muy amable. Pedro, con todo el gusto. Doctor Héctor, una preguntita, qué pena con usted, buenas noches. Hola, Edwin. Gracias. Hay una norma en la ley 1715 que es una exención tributaria en tratándose para las personas que han adquirido temas con energías limpias. Y hay una exención tributaria del 50%. La pregunta mía es, ¿esa cuestión tendría incidencia de cara al límite que da por debajo, el límite máximo que tiene de exención, o hay algo, o esa cuestión es ajena a ese límite que trae hoy en día la reforma tributaria? Pues mire, si usted mira la ley, aplicaría para la Procuraduría. En la ley no es esa exención, esa que no aplica ese límite, aplicaría para todo el mundo. Aquí donde la norma no distingue, no les da a intérprete distinguir. Si la norma no hace una diferenciación, está cobijada por el límite. Y yo no he visto, como usted vio ahí, dice todas las exenciones. Y finalmente el decreto reglamentario fue el que dijo, pero no le aplica el numeral 6, 7 y 8 del 206. Es decir, nos salvamos nosotros de la Procuraduría. Pero el resto, los otros beneficios, salvo que porque no me acuerdo el beneficio de la ley 17 de economías limpias, pero de energía limpia, perdón, esa norma toca revisarla muy bien. Si hay alguna exclusión a esa regla general del 336, de lo contrario, le toca limitarlo. Le agradezco mucho, doctor Héctor, por la respuesta. No, doctor, con mucho gusto. La doctora Paola, hace un momento tenía la mano levantada, toda la hora bello. Doctor Napoleón. Sí, buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo ha estado? Bien. Una pregunta. Es que los procuradores judiciales, uno, viendo un desprendible de pago de nómina mensual, tienen una prima especial salarial del artículo 14 de la ley 4 del 92 y una bonificación judicial. ¿Qué tratamiento se le puede dar a esas bonificaciones? La bonificación por compensación, ¿cierto? Es algo así. Bonificación judicial, dice el desprendible. Y el otro es prima especial salarial, artículo 14, ley 4 del 92. Yo la prima la tomo como no salarial y la bonificación, por ahí tengo una jurisprudencia cuando analizó el tema de bonificación por compensación, el Consejo de Estado dijo que eso era salarial. Entonces, esa sí la incluiría, la prima la excluyo, como yo ahí la estoy excluyendo del límite y me cuadró con lo que la Procuraduría certifica, porque lo que sí ha advertido es que la Procuraduría en algunos casos dice gastos de representación 30, de 1.700.000, lo que sea. Y resulta que cuando hace una depuración no son 1.700.000, son 1.300.000 o son 1.900.000. Entonces me guío por lo que dice el desprendible o qué hago. Entonces, pues nosotros internamente lo que hacemos es hacemos todo el proceso para estar verificando y no incurriendo en algún riesgo, porque este ha sido un tema muy sensible para la Procuraduría. Entonces, este ha sido como mi entendimiento. No sé, tocaría buscar, como todas las asignaciones salariales están por decreto, ¿cuál es ese decreto que crea esa bonificación? Yo tengo el de la bonificación por compensación en una jurisprudencia que la vez pasada la había presentado y en esa dice que es salario. Sí, porque es que viendo el desprendible del Procurador Judicial 1, no dice gastos de representación, eso a ellos ya no les aparece. Es que han abarrado el salario, los gastos de no pueden optar por el 25 o el 50%, el 25 en este caso, que es Procurador Judicial 1. Entonces, ¿de qué se agarra uno para poder aplicar, tener el beneficio del 25?
tiene el de analizar cada desprendible, concepto. Toca analizar tiene, cada concepto, ir a la norma fuente. Usted me dice, la prima técnica está en el artículo 14 de la ley cuarta. Pues uno va a la ley cuarta y ahí lo encuentra, y yo me acuerdo muy bien que eso es no salarial. o sea, la prima no es salarial. Sí, eso, por eso la excluyo de esa depuración. Porque equivale casi al 30% del salario mensual. Pero no la tomaría. Yo no, porque es riesgoso. O sea, la Fíjese puedo que, como les deducir. mostré ahorita, el desprendible del certificado de ingreso y retenciones dice salarios. Entonces, si yo me guío solamente por eso, voy a cometer un error. Y tocaría hacer la depuración porque ya como ellos no tienen el beneficio de la... Es necesario. Doctor Pedro, usted que tiene toda la experiencia en este tema, ¿está de acuerdo conmigo? Parcialmente, Héctor. El tema que regula el artículo 14 de la ley cuarta de 1992 no es precisamente una prima técnica, sino una prima especial de servicios. Y la Procuraduría cuando expide el certificado de ingresos y retenciones, no certifica en este momento gastos de representación, certifica de manera global salarios y prestaciones sociales. De manera que la interpretación que le ha dado la misma oficina de nómina de la Procuraduría al tema es que se asimila el 50% de lo que se recibe como si fueran gastos de representación. Por ahí tengo un concepto o una petición que me respondió la oficina de nómina sobre este particular. Mañana la comparto en el chat de los compañeros para que tengamos también esa información de cara a la presentación de la declaración de renta. Pues Pedro, compártemela si eres tan gentil, porque el análisis que se hizo en su momento es que esa prima no tiene salarial, hasta donde yo me acuerdo, eso no tiene salario, no es de la ley, el artículo de la ley cuarta lo excluye. Yo lo voy a revisar y cualquier cosa yo le comento, porque ese es el análisis que se había hecho acá. Doctor Héctor, disculpe, yo lo interrumpo, es que no tengo forma de levantar la mano porque solo desde el celular, claro. Entonces no tengo forma. Dale, pero habíamos dicho que en capacitaciones pasadas que cuando son pagos habituales son salario, entonces habría que mirar si es habitual o no es habitual, que todo pago habitual es salario, y si es salario tiene derecho al 25% de los gastos de representación para el 1, que fue lo que acabamos de decir, y para el procurador 2, el 50%. Entonces, habíamos dicho eso en otras capacitaciones. Yo estoy de acuerdo, y que eso fue la conclusión que llegó el Consejo de Estado con la bonificación esa por compensación, lo que usted está diciendo. Pero yo me acuerdo que revisé eso, pues déjenme, yo le doy una mirada y les escribo al doctor Pedro, y doctor Pedro, usted me lo comparte por el chat, por favor. Sí, con mucho gusto, claro que sí. Equivocado en el tema, porque yo me acuerdo que ese análisis lo hicimos y por eso se excluye, pero lo reviso, claro que sí. Yo porque sería interesante porque muchos procuradores, yo soy asesor tributario y de varios procuradores, y otra duda que tenemos es sobre el salario promedio para calcularlo, qué efecto tiene el salario promedio que se está certificando en el certificado de ingresos, valga la redundancia. El salario promedio, pero eso no es para liquidación de prestaciones y esto. Pero en la declaración de renta es escribirse el salario promedio. Se solicitan el salario promedio cuando se hace un borrador, y entonces que si cumple cierto tope, queda grabado, si no me acuerdo bien los topes en este momento. Como le decía hace un momento, nosotros presentamos un derecho de petición a la oficina de nómina para que nos certificara que debe entenderse como gastos de representación para efectos de la exención tributaria de que regula el artículo 207 del Estatuto Tributario. Y la oficina de nómina clarifica el tema porque efectivamente los procuradores judiciales ni los unos ni los dos reciben ya en ese momento gastos de representación. Entonces, en esta respuesta yo creo que aclara bastante el panorama. Yo mañana la comparto a Héctor y también con los compañeros, y la aclaración que nos dé Héctor con base en esa respuesta, pues también la compartiré con todos. Claro que sí. Listo, sería súper. Muchas gracias. Una feliz noche. No, gracias por enriquecer la claridad. Tenemos que llegar a claridades en todo esto, porque sí se ve que cada vez que comparto espacio con ustedes surgen las mismas inquietudes. No hemos podido todavía unificar criterios. Sería interesante poder compartir ese concepto de la oficina de pagaduría de nómina. Yo la sentencia, porque eso tiene una sentencia de la prima técnica, se las voy a compartir. Listo, muchas gracias.
Con todo el gusto. Héctor, que me surge una pregunta ya no de cara a la declaración de renta individual, sino ya como presidente de la organización sindical, y es la siguiente. ¿Podría eventualmente procurar celebrar convenios con algún fondo de pensiones para efectos de hacer esos aportes o estos vinculación a fondos especiales para en beneficio tributario para los afiliados? Sí, pero ¿cuál ha sido el gran escollo que de pronto ustedes, lo que yo veo en mi cabeza lo veo complicado, ustedes lo pueden ver un poco más fácil? Y es, como todo se regula por decreto, todo tiene un beneficio, los aportes al plan institucional, que es el que les estaba mostrando, por la ley, que esto está previsto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, pues se define como no grabado, como no salarial, sino hace parte de los beneficios de las compañías. A veces, y eso ya lo tengo incluso concertado con los laboralistas, cuando se adquieren estos beneficios y la empresa, por ejemplo, da un beneficio en febrero y llega a la consultoría en octubre. Entonces, lo que sugiero a veces es renunciar al salario para que me acoja a un plan de beneficios de auxilio de vejez en un plan institucional. Entonces, lo que siempre hacemos es qué gana y qué pierde el trabajador en estos casos, y lo que esté perdiendo, porque pues gana también en la medida en que cada uno, al tener el fondo de solidaridad, el fondo de subsidiariedad, no me acuerdo, los dos que incrementan el monto del aporte al fondo de pensiones por el empleado, pues aquí se reduce una parte, aquí se reduce mucho, pero mucho es mucho la retención en la fuente, y eso hace que la gente diga, sí, pierdo un poco en pensiones. Sugiero a veces, oiga, créese un auxilio de vejez del fondo de pensión, una cosa distinta, no salarial, que compense la pérdida de lo que dejó de aportar a pensión. La persona, todos están contentos y se logra el objetivo. No sé qué tan fácil sea en la Procuraduría, eso es lo que no sé, y por eso lo traje, porque de pronto no, eso sí se puede por tal cosa, que no lo conozco yo al interior, cómo es el manejo. Buenas noches, para hacer una pregunta, doctor. Sí, doctora Sandra. Sí, bueno, soy abogada, pero pues quiero preguntar si para el cálculo de la renta exenta hay que incluir las cesantías e intereses, o eso sí lo toca dejarlo por fuera, porque no haría parte del salario como tal, ¿cierto? Porque no es mensual que recibimos eso, sino que eso lo recibimos pues una vez al año. Entonces, para ese cálculo de renta exenta, ¿no habría que incluir cesantías e intereses a las cesantías? Es la pregunta. El artículo 206 dice, el auxilio de cesantía y los intereses de la cesantía siempre y cuando sean recibidos por trabajadores cuyo ingreso mensual promedio en los 6 últimos meses de vinculación no exceda de 350 VTs. Cuando el salario mensual excede eso, pues hay unos límites de lo que es parte grabada y parte exenta. Y nuevamente aplica lo del 336, porque el 336 no cobija el numeral cuarto, entonces eso sí estaría impactando el auxilio de cesantía. O sea, perdón, ¿se incluye en el cálculo para sacar la renta exenta del 50% en el caso de los procuradores 2? Estamos hablando de si se incluye en el cálculo es que yo le estaba dando doble manejo. A la pregunta de si se incluye en el cálculo del 50%, mi respuesta es no, porque no es salario. Perfecto, gracias. Las prestaciones sociales de las entidades no son salario, pero como ahora tiene un carácter de exento, estaría limitada la exención a los límites de deducciones y exenciones del artículo 336, y diría sí, porque el 336 cobija sin límite alguno a todas las exenciones, salvo, y perdónenme, estoy retrocediendo la norma, perdónenme un segundo, salvo los numerales 6, 7, 8 y 9 del 206, y de las cesantías es el 4. Entonces sí estaría sujeto al límite. Gracias, doctor. Con todo el gusto. Esa era mi pregunta, Dot, y esa era la duda, porque es que entonces se me incrementa también
la diferencia de lo que no queda grabado o me aumenta la base gravable. Qué pena que le interrumpí. Sí, lo que queda grabado de la cesantía está, hay un pedazo que no obstante está desgrabado por el límite, va a quedar grabado. Y lo que queda y lo que es la cesantía no debería llevarse el concepto de salario. De hecho, la certificación que yo les mostré ahorita de un procurador que nosotros hacemos la declaración, en ese caso, habla de prestaciones sociales y de cesantías y los individualiza, los aparta. Él dice, pagos por salarios o monumentos eclesiásticos, tanta suma, pagos por prestaciones sociales, tanta, y pagos por cesantías, tanto. De forma tal que yo solamente tomo lo que es pagos por salarios. Sí, pero en el certificado más abajo dice salario promedio de los últimos 6 meses. No sé si tú lo alcanzas a leer ahí, ¿no? No, en este, ¿lo tienes ahí uno a la mano? No, en este momento no. Pero sí Voy a sacan un salario pro. En el renglón donde están las retenciones, ahí discriminan el salario promedio de los últimos 6 meses. pero yo creo que sería o para el régimen de procedimiento, o para el procedimiento 2, o para temas salariales, porque el resto, el promedio del salario, no veo por qué va a tener un impacto fiscal. Impuesto a Ok. renta. Doctor, perdón, buenas noches. Buenas noches, doctora Gloria. Doctor, ese promedio yo también hago bastante renta, así también para jueces y magistrados. Y ese promedio empezó a salir este año porque antes tenía como que calcularlo, pero eso no se tiene en cuenta es para las cesantías, para el valor de cesantías que quedan grabadas. Ese es el promedio que lo pides en el momento en que Ah, el del 206. Sí, señor. Dice, por cuyo ingreso mensual promedio en los 6 últimos meses no exceda de 300. Sí, tiene razón, que es ingreso mensual promedio en las cesantías, tiene razón. Gracias por la aclaración, doctora. Un gusto, doctor. Otra cosita, doctor. Cuando hablaba el doctor Pedro acerca de lo de la facturación electrónica, que dice que hacer un archivito en el mismo aplicativo de la DIAN donde salen las facturas, al lado derecho sale, porque uno puede tener muchos valores ahí, pero hay unas facturas que no cumplen los requisitos. Da el valor exacto cuando usted filtra y solamente toma la que cumple los requisitos. Ese valor sale exacto, el que sale en la información exógena. Ok. Porque hay facturas que dice efectivo, otro medio de pago, pero al lado derecho viene donde dice sin requisitos. Las que son pagadas por medios electrónicos. No está obligado a facturar, entonces solo toca tomar las que cumplen los requisitos que exige la DIAN como facturación. Exactamente. Que tiene que ser de medio electrónico. Que es lo mismo que dice el doctor Pedro. Sí, pero sí, dice que no le da. Lo que estás agregando es que hay manera de filtrarlo. Sí, se filtra y se coloca, se va al archivo solamente de las facturas que cumplen los requisitos y da el valor exacto que él muestra ahí en la exógena diciendo que es el valor que se puede tomar para ese beneficio. Y te da el mismo valor. ¿Te has cruzado como lo ha hecho el doctor Pedro? Sí, señor, me da exacto el valor que está ahí. Ok, pues bueno, interesante. Mira, doctor Pedro, que nos pusieron tarea. Vamos a revisarlo. Gracias por ese apunte. Un gusto, doctor. Doctora Nidian. Doctora Nidian. Sí. Buenas noches, no me funcionaba el micrófono. Bueno, tengo una inquietud en relación a las cesantías. Cuando se han acumulado cesantías por varios años y por decir algo, desde el 2017 en adelante, porque las cesantías tienen un régimen distinto cuando son del 2016. Entiendo que el del año 2017 en adelante los cobija otro régimen. Entonces, la inquietud que tengo es cuando uno no ha retirado las cesantías del fondo, sino que las acumula y las retiró, por decir algo, el año pasado para comprar vivienda. Si esas cesantías entonces acumuladas que ya año a año se anotaron obviamente en la declaración de renta, entonces ya acumuladas, ¿qué papel juegan en la declaración de renta? Si se deben incluir o no como renta agravada.
No, porque ya, yo entiendo que cuando hablamos de lo que está desgrabado y todo el proceso es el de cada año. Ya los otros es lo que yo tengo acumulado en el fondo de cesantías, pero ya tuvo un tratamiento en cada vigencia fiscal. Ah, bien, muchas gracias. Bueno, otra preguntita es en relación con el tema de la factura electrónica. Bueno, no sé, me disculpan, pero entré un poco tarde a la reunión. Es frente o sea, lo que la DIAN lo que ya está reportado en la exógena, ese valor es el que se toma para efectos de la exención de la factura electrónica, o forzosamente tiene uno que tener todas esas facturas guardadas. No, de hecho, es como yo, esa gestión internamente yo no la hago, la hace Edgar, pero hasta donde yo me acuerdo, como está el CUFE, uno a través de ese puede pedir la validación de la factura respectiva, no hay necesidad de tenerlas guardadas. Lo que hace es el procedimiento que venimos hablando. Dentro del portal Bajas Facturas, la doctora Gloria agregó además que uno puede filtrarlas para que sean las válidas, es decir, las que se pagaron por medios electrónicos, como el doctor Pedro le venía mencionando, y a través de eso ya puedes tomarlas y cruzas con las que aparecen reportadas en medios magnéticos, pero no hay que tenerlas guardadas. Gracias, doctor, muy amable. Con mucho gusto. Doctora Paola. Doctora Paola, ¿no? ¿Alguno más? ¿Alguna persona que quiera intervenir, que quiera compartir o quiera preguntar? Edgar Sarmiento. Buenas Doctor noches. Edgar, buenas noches. Bueno. Referente al fondo de pensiones, cumplidos los requisitos, se puede retirar ese dinero, la totalidad, y no genera tributación o no genera el retiro si supera el porcentaje ese que se establece. En los fondos de pensiones, en el aporte voluntario que el empleado hace, pues el momento de hacer el aporte está sujeto al límite del 336 que he venido mencionando, de los 1.340 VTs, pero cuando hago el retiro y el retiro está cumpliendo las condiciones, es decir, o que acceda a mi calidad de pensionado, o que lo destine para la adquisición de vivienda, o que haya cumplido el requisito de permanencia de 10 o 5 años, dependiendo de la fecha que se hizo el aporte, porque hay que individualizarlo. Ese retiro no está sujeto al límite porque el artículo 126.1 establece que al hacer el retiro no es necesario que no esté grabado, no es necesario incluirlo en la declaración de renta. Gracias, muy amable. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Doctor Héctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Hola, doctor Javier. Doctor Héctor, una preguntita. Es que estaban ustedes hablando sobre los procuradores 1 y procuradores 2 para los efectos de los gastos de representación, y me entró una llamada y quedé un poquito perdido con el tema. Le pido mil disculpas, le ofrezco mil disculpas. ¿Será que me puede, en qué conclusión quedaron? Le agradezco mucho. La conclusión que hasta la fecha se ha presentado sin perjuicio de otras interpretaciones que estamos acá contribuyendo a generar un discurso lógico entre todos nosotros, es el siguiente.
El numeral primero de ese artículo, de ese numeral, el inciso primero del numeral sexto, aplica para los procuradores 2, porque habla de los magistrados y sus fiscales y procuradores. Es decir, que serían los procuradores que acompañan a los magistrados. Y después más abajo establece los jueces de la República. Entonces ese sería para los procuradores grado 1, porque son los que acompañan a los jueces de la República. Ese sería el criterio respecto de cómo se clasifica uno. El procurador 1 sería el 25%, el procurador 2 el 50%. Así es. Muchas gracias, mi doctor, muy amable. Con todo el gusto. Doctor Héctor, una pregunta. John Carlos García. Doctor John Carlos, mucho gusto. Muchas gracias. Es que me conecté como a las 6:10, pero tampoco alcancé a escuchar lo primero que se dijo sobre el impacto de la reforma tributaria para nosotros los procuradores, pues, específicamente el artículo 336. Después ya le escuché, fue como la conclusión que usted dijo, que era que no se afectaba en términos generales pues el valor de la tributación, pero pues yo he escuchado voces de compañeros que ya supuestamente han hecho la liquidación y sí dice que les va a afectar muchísimo. Entonces, no sé si me podría resumir de pronto cuál es la razón por la que no se afecta sustancialmente pues la declaración. El estado del arte es el siguiente. La ley 2277 no establece exclusión alguna. Es decir, quien interpreta a partir de la ley 2277 que el límite de los 1.340 VTs aplica para la exención del numeral sexto de los procuradores, está en lo cierto. Pero el decreto reglamentario 2231 de 2023 incluyó y continuó con la exclusión de ese límite del artículo 336 para el numeral sexto, séptimo y octavo del artículo 206. Por lo tanto, vía decreto reglamentario, excluyo del límite a la renta exenta de los gastos de representación. Esa es la interpretación. Es en virtud entonces del decreto 2231. Sí, correcto. Que sí, sigue vigente entonces esa exclusión al límite. Pero es por vía de decreto. Perfecto. Por vía de decreto. Listo. Gracias. Con mucho gusto, doctor John. Doctor Héctor, muy buenas noches. Doctor Handy, mucho gusto. Mucho gusto. Doctor Héctor, una pregunta. El numeral séptimo del artículo 206 que aplica a procuradores judiciales, ¿podría llegar en algún momento a aplicar a procuradores de juzgamiento? A procuradores de juzgamiento o procuradores de instrucción, por ejemplo. Si me permite, de pronto, Héctor, ¿le puedo ayudar con la pregunta? Sí, porque estaba viendo el alcance, pero si está gentil, doctor Pedro. Sí, no, lo que reconoce el Estatuto Tributario es el mandato de equiparación que existe en el artículo 180 de la Constitución entre jueces, magistrados y procuradores judiciales 1 y 2 respectivamente. De manera que, como no quiera que los procuradores de instrucción y de juzgamiento no cumplen funciones judiciales y no están incluidos expresamente en la exención tributaria, pienso yo que no aplicaría esa exención del artículo 207 para los procuradores de instrucción y de juzgamiento. Sin embargo, pues, muchas gracias. Gracias, doctor Pedro, por la aclaración. Doctor Francisco, ¿queda respondida su pregunta? Solo me quedaron más 7. Sí, doctor, muchas gracias. Con gusto. Doctora Paola, puede cerrar su micrófono, Paola Bello. Gracias. Ya, se quedó cerrado.
¿Qué otra pregunta? Hola, buenas noches. Una pregunta, ¿los ingresos por arrendamiento tienen alguna excepción? No. No, eso se llevan, se depuran. Lo único que uno deduce ahí normalmente son 3 cosas. El impuesto predial, los gastos de administración que no asume el arrendatario y algunas reparaciones locativas de las cuales pues es conveniente guardar los soportes de las mismas. Y la comisión de la intermediación, si lo tienes por inmobiliaria. Es lo que son los gastos que normalmente son aceptados. Ahí en ese caso, lo normal. Obviamente, pues hay que revisar caso a caso si algún otro gasto o expensa puede ser común y aplica las reglas de deducibilidad del artículo 107 del Estatuto Tributario, es decir, que sean necesarios, que guarden relación de causalidad con la actividad productora de renta, que sean proporcionales y que sean realizados durante el año. Yo creo que sí hay un par de preguntas más para cerrar. Me da pena usar el tiempo de Héctor esta noche, muy, muy amable por esa disposición, por esa colaboración. 2 preguntas más y terminamos, si le parece, Héctor. Perfecto. Creo que el doctor Javier tiene levantada la mano. Pero creo que al doctor Javier ya le contestamos. Si tiene otra pregunta, doctor Javier. No, disculpe, es que no bajé la mano, pero ya me respondió la pregunta. Muchas gracias. Gracias, doctor Javier. Bueno, como quieran que me preguntas adicionales, no sé, Héctor, si quiere dejar algún mensaje final para los compañeros, eventualmente, de cara a la asesoría en materia tributaria. No, pues nosotros... Discúlpeme, Sí. doctor Héctor. Quiero hacer una consulta. Las cesantías que se retiran de manera definitiva ante el retiro por pensión, ¿eso se debe incluir dentro del valor a liquidar para pues, se debe liquidar, se debe incluir? No, el tema está dentro del auxilio de cesantía, pero ya las cesantías han tenido un tratamiento porque es un ahorro. O sea, el momento del ingreso es cuando se hace el auxilio, se hace el aporte. Ya después la cesantía viene a generar un ahorro en su cuenta, que sí debería estar era con efectos patrimoniales. O sea, debería estar visto en el patrimonio, pero no en la depuración de la renta, porque es un capital ganado que ya está ahí ahorrado. Ah, bueno, doctor Héctor, muchas gracias. Con todo el gusto. Bueno, doctor Pedro, agradecerle a usted por este espacio, por permitirme acompañarlos en este día a día a mis colegas y sobre todo a los procuradores. Nosotros, a quienes hemos acompañado en este proceso, hemos visto el dolor cuando surgió la reforma. Yo estuve en algunas oficinas de a quienes hacemos las declaraciones, compartiendo cuál era el impacto de la reforma, y pues hemos buscado alternativas. Nosotros, a través de espacios como el de los puntos que le compartía, o buscar alternativas de planes institucionales, pues ayudan, fortalecen, acrecientan esa cercanía con las empresas. Sí me gustaría en algún momento poder ver cómo uno pudiese implementar estos esquemas. Actualmente nosotros ya los tenemos implementado, por ejemplo, a través de la caja de compensación con subsidio. Nosotros le operamos todos los programas de fidelización de las empresas afiliadas con subsidio de la segunda caja de compensación, 110,000 empresas afiliadas, más de 4 millones de empleados, y de la cual pues nosotros, gracias a Dios, pues hacemos parte como operadores tanto tecnológicos como de convenios,
y pues tenemos la experiencia, el conocimiento respecto de eso, y pues en la compañía de ustedes, de estos espacios, pues hemos podido comprender, analizar y entender pues el régimen especial de la Procuraduría. Entonces, doctor Pedro, con todo el gusto, lo que yo pueda servir, estoy a la orden. Héctor Mayorga, y de pronto, no sé, usted me comparte los datos, pero estoy ahí a disposición de ustedes. Claro que sí, doctor Víctor, muchísimas gracias en nombre del Sindicato de Procuradores Judiciales, de Procurar, de todos sus afiliados, por este espacio tan valioso, interactivo, de cara a este tema tan importante, tan de interés y tan oportuno, como quiera que se avecinan pues las primeras declaraciones de renta. De manera que muchísimas gracias y con mucho gusto pues comparto su contacto con los compañeros que lo soliciten y el día de mañana para a efectos de revisar si como gremio podemos intentar obtener algún beneficio tributario para nuestros afiliados. Muchísimas gracias, doctor Héctor, muy Magnífico. gentil. Y muchas gracias a los Incluso, doctor compañeros. Pedro, una opción es poder buscar, como es el sindicato, poder buscar algunas alternativas de beneficios a través de estos pagos. Cuando quiera podemos presentarles lo que nosotros tenemos. Perfecto, claro que sí. Compartir los conceptos. Claro, de esto que estamos hablando queda una tarea y es revisar lo de la prima técnica, doctor Napoleón, y el doctor Pedro nos va a compartir el concepto de nómina. Listo, muchas gracias. Muy amable, una feliz noche. No, a ustedes. Doctor Héctor, muchas gracias y muchas gracias a todos los compañeros y compañeras que acudieron desde diferentes partes del país, inclusive para personas externas, contadores también que se han interesado por este conversatorio. Muchísimas gracias a todos, buena noche, muy gentiles por su participación. Gracias a todos. Muchas gracias. Para todos, buenas noches. Buenas noches.